Hoy vamos a hablar de algo que incomoda, cuáles son las decisiones que uno puede tomar al final de su vida. ¿Cómo hago para que se respete mi voluntad? Existen las medidas de cuidado y de autoprotección. Lo hablamos con Alicia Razmil, escribana de la ciudad de Rosario. ¿Hay manera de organizar ese tránsito que puedo tener yo por mi vejez? Sí, por supuesto, y es muy importante que esto se pueda difundir para que la gente lo conozca. Hay manera, lo que nosotros solemos llamar actos preventivos y actos de planificación, que son herramientas desde lo notarial, porque bueno, yo voy a hablar desde lo notarial. Tenemos la posibilidad de ofrecer a las personas diferentes herramientas que sirven para garantizar sus derechos en la vejez. Quizás la más importante o de la que primero hablamos siempre son los que nosotros llamamos los actos de autoprotección o directivas anticipadas, pero hay otras. Cada una de estas herramientas depende de las circunstancias, son todas un traje a medida, nos gusta decir. Y depende de la persona y sus circunstancias familiares, personales, económicas. Cada caso requiere atención, asesoramiento, y para cada caso hay respuestas. Armar una ingeniería jurídica, también nos gusta decir, porque es así. Primero hay que recibir el asesoramiento, poder brindar a una persona o a una familia el asesoramiento que requieren de acuerdo a sus preocupaciones, a su entorno, a su realidad y también a sus temores, a sus ideas, a sus valores. Para cada persona es diferente. ¿Con qué situaciones te encontrás habitualmente en la escribanía? Si vamos a hablar de la vejez, porque estos actos, sí, en la vejez cobran gran relevancia, pero no es solo exclusivamente para la vejez. Hay muchas situaciones donde las personas, aún sin estar transitando esa etapa de la vida, por una cuestión de sí estar transitando una enfermedad terminal o estar practicando deportes de alto impacto, o por diferentes circunstancias también tienen necesidad de esta clase de acto, que consiste en planificar mi futuro, planificar mi destino. Las personas que están transitando la vejez, las personas mayores, consultan mucho y quizás son quienes más se preocupan por su futuro, porque lo ven cercano, la necesidad de intervenir en él, con la necesidad de tomar sus propias decisiones sobre su futuro. Entonces generalmente se acercan con preocupaciones, o porque saben que van a querer internarla en un geriátrico o en una institución gerontológica, o porque están preocupados quién las va a cuidar, distintas circunstancias, o porque hay problemas familiares donde hay conflictos entre sus hijos o otros familiares. Porque precisamente estos actos, si hablamos de los actos de autoprotección, lo que buscan es evitar conflictos. ¿Y cómo se planifica? ¿Cuál es la herramienta para poder hacerlo? Yo tengo, 60 años y yo quiero que si me llega a pasar algo a los 70 no me manden a un geriátrico. Quiero quedarme en mi casa y que me cuiden en mi casa. ¿Cómo se planifica todo eso? ¿Cómo lo puedo dejar establecido para que se cumpla con lo que yo quiera? Bueno, sí. Lo primero es contactar con un escribano, una escribana. Si no tenés un escribano o una escribana de confianza, podés ir al colegio de escribanos, que los martes y jueves hay atención a la comunidad donde te van a asesorar y te van a dar la posibilidad que elijas escribano de toda la lista de escribanos, ¿no es cierto? Sí. Con el escribano o la escribana lo que tenés que plantear es, bueno, ¿cuál es tu inquietud? A veces la inquietud no es que no le internen en una institución gerontológica, sino que eligió la institución gerontológica donde quiere internarse. Pero lo importante es que se inicia un proceso con el escribano, se inicia un proceso donde el escribano tiene que oír. Ese es el primer paso. El primer paso es oír, prestar atención
a todas las preocupaciones o la que plantea esta persona, cuál es su realidad familiar, cuál es su realidad económica también, si tiene recursos suficientes para pagar Para hacerlo. para un entorno. Alicia, ¿y cómo se llama esa herramienta legalmente? ¿Cómo queda plasmado? En un ¿Qué acto de instrumento legal? autoprotección, que es nosotros recomendamos, bueno, ahora podríamos ver, en algunos casos es obligatoria la escritura pública, en otros no, pero siempre es el instrumento idóneo y adecuado porque es el instrumento que asegura la autenticidad de la expresión de voluntad. Es un instrumento donde no se va a poder dudar de que la persona expresó eso, que tiene fecha cierta, tiene matricidad, no se va a perder ni se va a adulterar, puede ser conocido en cualquier momento, obtenerse la cantidad de copias necesarias y sobre todo, lo que a mí me parece muy importante, porque esos son los problemas que vienen después, el escribano va a dar fe del discernimiento, la intención y la libertad. ¿Por qué es tan importante? Porque hablamos del discernimiento suficiente. Es una persona que puede estar con una enfermedad o con una patología mental, pero ese acto lo entiende perfectamente. Y eso es lo que nos importa, que sepa esas directivas que está otorgando, qué significan y qué consecuencias van a tener. Permitime esto, la intención, que realmente es su voluntad, porque sobre todo en la vejez, es muy fácil que la persona que necesita atención, cuidado, acompañamiento, se deje influenciar por el cuidador, ya sea un familiar o sea un tercero, y diga lo que quiere esa persona. Y libertad, porque si está amenazada o está, bueno, a veces no hace falta una amenaza, a veces el temor a disgustar a quien lo cuida por el temor al abandono. Claro. Es el mayor temor en la vejez. ¿El consentimiento de la misma persona es suficiente o tiene que tener el aval también de su entorno? No, el consentimiento, eso es precisamente el acto de autoprotección, tiene como objetivo garantizar el respeto a nuestra voluntad en nuestros propios asuntos. Sí. Ese es lo que trae aparte la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es central. Y deja claramente plasmado que lo que importa es la voluntad de la persona mayor, no la de los familiares, no la de los profesionales, los médicos, jueces. Primero, sobre todo, está la voluntad de la persona mayor, especialmente en lo que llamamos actos autorreferentes, claro, porque no decidir sobre otros. Los actos autorreferentes, los del artículo 19 de nuestra Constitución, así que lo tenemos ahí arriba, son los que no afectan derechos de terceros. Se trata de mis bienes, de mi vida, de mi salud. Sobre eso decido yo. Ahora te voy a preguntar ejemplos concretos, pero ¿quién es el garante de todo esto? ¿Cómo sé yo que alguien va a hacer cumplir mi voluntad? Bueno, eso es parte de todo ese proceso, porque no es un acto que se otorga de un día para el otro, sino que hay que armarlo. Por eso el escribano tiene la escucha, las etapas donde el escribano tiene que, esta función que yo digo, quizás la más importante y la más valiosa de las funciones notariales es la función social. El escribano cumple muchas funciones, la función social que debemos profundizar cada vez más por la realidad que nos interpela, es esto precisamente, la escucha fundamental, sin influencia de vida, a solas, váyanse, los familiares afuera, a la persona sola hay que escucharla, y las veces que sean necesarias. El asesoramiento con la que la persona, interpretando esa voluntad de la persona, poder explicarle, a ver, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, puede tener una persona que la cuide todos los días. ¿Cuánto saldría eso? ¿Con qué recursos cuenta? ¿Tiene una pensión? ¿Tiene una jubilación? ¿Tiene un departamento que se puede alquilar? Tenemos que hacer realidad que todo lo que necesita esa persona sea cumplible, no una moción de anhelo. El asesoramiento. Y después de eso viene la ingeniería jurídica, que me gusta decir, que es donde armamos, porque generalmente no es un solo acto. Podemos hacer un acto de autoprotección, pero también un poder para que la persona de confianza pueda actuar. Y también un testamento para beneficiar a quien la ha cuidado. Y también se puede hacer un fideicomiso de administración para que se administre los bienes que tiene. O sea, se arma una ingeniería. ¿Cuántos? A veces son varios actos que se fortifican. Alicia, por ejemplo, vamos ahí a casos concretos, sobre todo
que son los que también te solicitan a vos en la escribanía. ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué puede pasar con mi salud? Tengo un hijo con discapacidad y estoy preocupada porque no sé, cuando yo no esté, cómo va a ser su futuro. ¿Todo eso se puede establecer? Bueno, hay que hacer algunas diferenciaciones. Una cosa, los actos de autoprotección son directivas que una persona establece cuando tiene todavía esta lúcida y tiene facultades para ello, con respecto a su persona y sus bienes para el futuro, no para el fallecimiento, sino para la vida. Para el caso en que en algún momento pierda autonomía o lucidez y no pueda decidir por sí mismo. Bien. En ese caso, normalmente, como decíamos, otras personas deciden y que deciden lo que a ellas les parece. Entonces esa persona que se le desconoce su calidad de sujeto de derecho, su condición de ser humano, su dignidad, de su autonomía, y deciden otros. A veces ni se las escucha, si se las escucha no se le da importancia a lo que dicen, deciden otros, tenés que entender que esto es lo mejor para vos. Y no se escucha las razones ni lo que puedo opinar. Dentro de ahí entonces las disposiciones son generalmente las disposiciones en un acto de autoprotección. La primera es nombrar una persona de confianza que sabemos que va a escuchar, que va a respetar, que va a responder, o que nos entienden, o que nos conozcan más. Tenemos 3 hijos, pero bueno, no, yo sé que uno de ellos es el que puede entenderme y hacer cumplir esta disposición, o una sobrina, o no tengo hijos y es un amigo, bueno, una persona de confianza, que a veces ese es un problema conseguir esa persona. Hay gente, uno de los problemas mayores que encontramos en las personas mayores precisamente es la soledad. Pero bueno, elegir esa persona va a tener la responsabilidad, tiene que firmar este acto, esta escritura pública, y va a tener la responsabilidad de hacer cumplir, se va a obligar a hacer cumplir. Pues las mandas. Puede ser una persona o varias, puede nombrar una persona que se ocupe de mis bienes y otra que se ocupe de mi salud. Depende de ¿Qué es lo que más te piden, Alicia, cuando van a la escribanía? En personas mayores, sí. Bueno, sí. El tema del lugar de residencia les preocupa mucho, que no le internen en un geriátrico mientras, pero en lo posible es lo que la mayoría decide, pero que la cuiden personas en el hogar, nombradas por la persona de confianza, pero si no es posible, establecer las características del residencial. Hay distintas clases de cláusulas, unas cláusulas para la vida cotidiana, porque esto parece a veces una nimiedad, pero para las personas hay cuestiones que hacen a su dignidad, a la vida cotidiana. No me separen de mis mascotas, eso es muy común, por ejemplo, que aunque yo no esté lúcida, me lo dejen a mi perrito al lado mío todo el día como hasta ahora, y que lo alimenten así, dar instrucciones de cómo lo tienen que alimentar o cómo lo tienen que tratar. Hay disposiciones que tienen que ver con que me lleven a la peluquería los sábados. Parecen superficiales, pero ¿qué quieren decir? Quiero seguir siendo yo. Hacen a la dignidad de la persona. Exacto. Claro. Otras disposiciones muy importantes es disposiciones sobre la salud. Esto es una preocupación muy grande de las personas mayores y de quienes, no siendo muy grandes, saben que tienen un diagnóstico. Ahí yo puedo establecer qué tipo de tratamiento quiero tener. Exacto. Y puedo establecer que si yo no quiero sufrir porque, bueno, no hay remedio para eso, ¿se termine con mi vida? Eso es lo que más se decide. O sea, hay personas que, sobre todo cuando saben que tienen una enfermedad terminal o una enfermedad grave y que saben los tratamientos que vienen sin posibilidad de recuperación, porque aparte lo dice la ley 26.529, que fue modificada por la 26.742, llamada Ley de Muerte Digna, donde claramente establece el derecho de todos los pacientes, cuando tienen una enfermedad terminal sin posibilidad de recuperación, de negarse a recibir tratamientos, medidas de soporte vital, hasta hidratación y alimentación parenteral. Existe ese derecho consagrado. Entonces, ¿por qué no se lo va a poder hacer anticipadamente? Esa misma ley establece el derecho a otorgar directivas anticipadas en salud. Por supuesto que, estando en la misma ley, todo eso lo pueden decidir. Pueden decidir aceptación o rechazo de determinados tratamientos,
rechazo de quimioterapia, de radioterapia, de cirugías, nada invasivo, aceptación únicamente generalmente de los pacientes que han tomado esa decisión de tratamientos paliativos y para el dolor. ¿Y esto no puede ir en contra del juramento que pueda tener el médico en el momento de atenderte, que te dice, bueno, pero pará, se puede hacer esto, le podemos mejorar o puede pasar tal cosa? ¿No puede ir en contra o no puede haber contradicciones entre lo que yo quiero y el juramento que hacen los médicos a la hora de atender a una persona? Los médicos hacen un juramento de hacer el bien. Ese es el juramento, no es el juramento de salvar la vida a toda costa. El médico, al contrario, hoy en día hay muchos médicos que a veces ven sufrir muchos a sus pacientes y se acercan a los familiares y le dicen, está sufriendo y se va a morir igual porque no puedo hacer ninguna otra cosa y está sufriendo, la desconectamos. Y cuando los pacientes no le dicen, no le firman y le dicen que sí, tienen que seguir. Y muchos médicos lo padecen, porque ellos saben lo que está sufriendo esa persona y saben inútilmente en determinadas situaciones. Distinto es el caso donde hay una esperanza. Entonces ahí, pero las personas al otorgar un acto de autoprotección le dan una gran ayuda, lo favorecen al médico. Porque el médico no tiene ese conflicto, tiene que respetar la voluntad del paciente. Si el paciente estaría lúcido y le dice no, sí, ¿qué hace el médico? Lo respeta, es lo mismo. Alicia, ¿qué pasa con el manejo, por ejemplo, de mi jubilación o de mi pensión? Bueno, a la persona de confianza que nombrás en ese acto de autoprotección, a la que vos quieras, puede ser otra, como ya te decía, de distinta, porque uno sabe más, cuenta mejor la plata, o tiene, a esa persona la designás para que te administre la jubilación, los haberes, inclusive le podés dar indicaciones de para qué, cómo administrarlos. Y yo puedo también establecer, por ejemplo, que tengo una propiedad que no uso y que quiero que en determinado momento esa propiedad la use un hijo, la use una amiga, se ponga en alquiler, bueno. Sí, que se ponga en alquiler, muchas veces que se pongan en alquiler para pagarme la residencia en tal lugar que ya eligió una institución, por ejemplo, que es buena y es cara. Lo que no se puede hacer en un acto de autoprotección es transferir el dominio. No le puede decir, vendelo a la persona. Si es necesario, vendelo. Puede decir, no me importa, si autorizo la venta, pero si la persona no está lúcida, tendrá que hacer un trámite judicial. ¿Se te arman muchos líos familiares? ¿Se te arman muchos líos familiares? Y muchas veces sí, muchas veces la familia no está de acuerdo, muchas veces, pero lo que tratamos siempre es de reunirlo, que vengan los hijos, que la escuchen, que la entiendan a la persona que está expresando, porque a veces no se toma ese tiempo de sentarse y escuchar cuáles son sus temores. No quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero perder la dignidad. Y bueno, es su voluntad. ¿Mi voluntad puede ser cambiada? ¿Yo lo que te firmo hoy lo puedo cambiar en un año? Sí, lo podés cambiar, lo podés modificar, lo podés revocar siempre. Mientras viva, lo podés hacer. No lo puede hacer otra persona. Que no puede venir un hijo a cambiar algo. Pero vos sí lo podés cambiar siempre. Si mi intención, una vez que, bueno, ya no serían medidas de autoprotección, de autocuidado en vida, ¿no? Pero si mi intención es que no tenga velatorio y lo quiero dejar establecido, si quiero ser cremada y quiero que mis cenizas se arrojen en determinado lugar, ¿todo eso también se puede dejar establecido? Nosotros lo hacemos, decidimos hacerlo, porque yo digo que son cláusulas intrusas, porque no son para la vida, son para la muerte. Pero no hay otro lugar donde dejarlo, porque si vos lo dejas, debería ser en un testamento, que es para después de la muerte, pero cuando se abra el testamento ya pasó mucho tiempo, ya no se pueden cumplir. Entonces, hay cláusulas intrusas como esta, que es sobre las propias exequias, sobre todo quien no quiere velorio, porque después cuando el juez va a decidir, no la velen, y ya la velaron 10 veces. Entonces las ponemos ahí para que las cumplan, y la persona ahí se arma muchas veces. Esto evita los conflictos familiares en realidad, porque ahí vienen las peleas, uno lo quiere velar, la otra no, y si vos decís mamá me dijo, ay bueno, no, a mí no me dijo. Claro. Tiene que estar escrita, por eso es la importancia. Lo mismo
mamá quería que no la hagan sufrir, que la desconectaran. No, yo quiero que se haga todo lo posible, no quiero en mi conciencia tener que no se hizo todo lo posible para salvarla. Ah, no, pero mamá dijo esto, está en una escritura pública, entonces se va a hacer esto. Es defender la voluntad, es como que la persona pueda, aunque no pueda hablar, pueda ejercer su derecho a ser oído sobre sus actos autorreferentes siempre, por supuesto. Entonces, esas cláusulas son muy importantes. La tranquilidad que le da a la gente saber que la van a cremar, saber que van a esparcir, como vos decís, las cenizas en tal o cual, que la eligen es importante muchas veces. Algunos dicen no, pero es muy frecuente que es importante el lugar. Alicia, no se conoce mucho esto de medidas de autocuidado, de protección, de cómo transitar los últimos años en vida de la mejor manera. No hay mucho conocimiento de esto. Y necesita mucha difusión. Necesita mucha difusión, debería difundirse mucho más. En otros países se hacen muchísimos, pero bueno, falta mayor difusión en estos temas realmente. Y no solo esto, porque estamos hablando acá, nos centramos en los actos de autoprotección, pero hay muchas herramientas de protección de derechos, de protección de la voluntad de las personas, muy necesarias y muy útiles que no se utilizan. ¿Qué se puede dejar establecido en el caso de una pareja? Porque aquí empiezan los conflictos, si está casado, si no está casado, si es conviviente o no es conviviente, y qué puede pasar en esa relación a futuro. Uno de mis primeros actos de autoprotección, nosotros empezamos en el año 2004, cuando se creó el primer registro en Buenos Aires, y nosotros acá en Santa Fe creamos el registro, el segundo. Y uno de mis primeros actos de autoprotección fue pensar hace bastantes años, donde después se avanzó mucho en el tema, en este tema de parejas del mismo sexo, se avanzó mucho, pero en aquella época todavía no. Y mis primeros actos de autoprotección fueron con parejas, una pareja gay y otra pareja lesbiana, y que precisamente el temor de ellos era la familia. La pareja gay, una de las partes tenía una enfermedad, decía, si a mí me pasa algo, no van a dejar que él me vele, no lo van a dejar entrar a mi entierro. Claro. Entonces la pareja, cuando tiene mucha importancia, porque la familia después, cuando la persona ya no puede decidir, se mete a opinar, y pensando que es lo mejor, a lo mejor no quiero pensar siempre mal, y a veces no, por mezquindades, pero ¿qué herramientas tiene? Si no pueden demostrar nada en ese momento, ¿qué herramientas tiene la pareja? Que a lo mejor hace muchísimos años que están juntos y que hay un amor enorme, pero viene el hijo legítimo a decir, no, yo decido, yo soy el hijo, vos quién sos. Si no estás casado, si no... Sí, claro, y pasa. En cambio, con un acto de autoprotección, porque lo primero que se hace es contar bien la historia. La primera cláusula dice la realidad familiar, afectiva, ahí queda todo claro, decir por qué otorgo este acto, por qué me preocupa. Y bueno, hay muchos casos, no quiero que, y aparte muchas peleas, a veces con el resto de la familia no se hablan por esa misma circunstancia, ahora ya no es tan común, pero en una época era común. No veo a mis hermanos hace 20 años. Claro. Alicia, ¿hay posibilidad de apelación esto por parte de algún familiar? ¿Esta voluntad establecida? No. Lo que sí podría ser que un familiar la impugnara diciendo que no es real, que no era esa la voluntad. Por eso nosotros decimos que lo más importante, que es fundamental hacerlo en una escritura pública, porque la escritura pública no es tan fácil de tirar abajo. En un documento privado pueden decir, la obligaron, la obligó el amigo, la obligó la pareja, es materia probatoria. En una escritura pública tenés que impugnar la escritura, tenés que decir que mintió el escribano, que mintieron todos, entonces tiene una fortaleza más grande. Judicialmente, como en un testamento, vos podés impugnar siempre, pero tenés que probar por qué lo impugnás. Claro. El mayor motivo que se esgrime es la falta de lucidez. Claro. ¿Dejarlo escrito de puño y letra tiene validez? Para algunos aspectos, o sea, el tema es muy vasto, pero para resumir, hay la forma para la directiva, porque hay directivas de distinta naturaleza, dijimos. Las directivas sobre salud, anticipadas sobre salud, tienen que ser
por escritura pública y ante 2 testigos, porque eso lo estableció la ley 26.529 de los derechos de la salud, y con su modificación 26.742. El Código Civil, que lo incorporó en el 2015, muy mal lo incorporó, la verdad que de manera muy insuficiente, nos ayudan las convenciones internacionales sobre derechos humanos para aplicarla correctamente. No habló de la forma, pero cuando haciendo una interpretación armónica de sus normas, nosotros arribamos a la conclusión, no puedo ahora detallar todos los artículos, pero concluimos. Directivas anticipadas sobre salud, o sea, si ese documento contiene directivas, tiene que ser por escritura pública con 2 testigos. Nombramiento de curador o apoyo, eso también es frecuente y se va a avanzar bastante en eso, también tiene que ser por escritura pública. No hace falta los testigos, pero por escritura pública. En el resto, si no tiene el documento ninguna de esas 2 directivas, puede ser un documento privado, la ley no le exige la forma de la escritura pública, pero nosotros, por todo lo que ya estuvimos hablando, recomendamos, quieren seguridad, quieren que se cumpla, tenemos que tratar de que se cumpla, tiene que ser por escritura pública, lo cual no quiere decir, y esto es muy importante, que si de cualquier forma se puede saber, conocer la voluntad real de la persona, aunque no cumpla con las formas, hay que respetarla siempre, si hay alguna forma. Pero bueno, es más difícil. Lo mejor es la escritura pública, y aparte, como se inscribe en un registro todos estos actos, y nosotros trabajamos en el año 2009, creamos dentro del Consejo Federal del Notariado Argentino, que nuclea a todos los colegios de escribanos del país, creamos una comisión abocada al estudio de estos actos, y se creó el Centro Nacional de Información de Actos de Autoprotección, con lo cual casi todas las provincias argentinas en sus colegios de escribanos tienen registros de actos de autoprotección. Para inscribir estos actos. Todos los actos que se inscriben se comunica al Centro Nacional. Con lo cual, si yo estoy en Jujuy, me voy a enterar si el médico que me atienda se va a enterar si otorgué, vivo en Rosario, se va a enterar si otorgué un acto de autoprotección. Bueno, todas esas protecciones, todas esas garantías no las tenemos en un documento escrito. ¿Es costoso? No es costoso, no es costoso. Depende de cada caso, porque son tan diferentes. A veces un acto de autoprotección implica hacer, por ejemplo, yo he hecho fideicomisos. He hecho fideicomisos testamentarios y fideicomisos de autoprotección, donde hay bienes y hay bueno, más complicado. Y a veces son más simples, depende de eso, pero caro no es. Alicia, lo último, ¿hiciste vos tu medida de autoprotección? Estoy convencida que hace años que la quiero hacer, y lo he dicho siempre que lo voy a hacer. O sea, tengo una familia, mi hija trabaja conmigo, es escribana, y está desde todo este proceso de autoprotección imbuida totalmente de todos estos temas. No tengo duda de que conoce todo lo que pienso, pero hay que dejarla por escrito. Y esas cosas que en casa de herrero el cuchillo de palo, y lo vamos postergando. Hay que abordar la incomodidad. Hay que abordar exactamente. Y hay que hacerlo porque da tranquilidad. Aunque parezca que es una incomodidad, en realidad da una gran paz. Gracias, Alicia, muy amable. No, gracias a usted.